En vivo. Muy buenos días desde Colombia. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora en esta transmisión que ha sido organizada por el programa Colombia nos une de la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería. El tema de hoy, de la crisis a la calma, elementos clave para manejar la incertidumbre. Y para hablar de este tema nos acompaña Mélida Dionati Castro. Ella es psicóloga con más de 20 años de experiencia en gestión humana y programación neurolingüística. Actualmente lidera el equipo de salud mental de Más Uno App, una mesa de ayuda virtual que busca hacer más equitativo el acceso a información de calidad sobre el COVID-19 en español y conectar a personas que lo necesitan con ayuda y servicios de apoyo. Mélida, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos ven desde todas las partes del mundo, de verdad un abrazo muy fuerte. Estamos aquí muy contentos con Más Uno, estas alianzas nos encantan de poder ayudar y apoyar. En Más Uno estamos convencidos de que la clave de la cura es la solidaridad. Entonces estoy en este momento, la verdad, representando a más o menos 50 voluntarios, a mi equipo de salud mental, y pues es muy grato estar aquí este rato contigo. Mélida, muchas gracias. Para comenzar, nos gustaría conocer qué es Más Uno App. Bueno, Más Uno nace de esa idea y esa ayuda, ese querer ayudar, ¿sí? Pensando donde, como nuestro lema lo dice, la solidaridad es la cura. Ahí es donde estamos ayudando. Tenemos un grupo de personas que hacen curaduría de información, tenemos personas que están conectando, gente que necesita con ayudas para hacer ese match y poder servir a las personas. Sobre todo queremos brindar información veraz. Tú sabes que hay una cantidad de información falsa alrededor del COVID y sobre todo pues en temas en español, todas estas cadenas que se dan por WhatsApp, etcétera. Nosotros verificamos información y allí pueden encontrar información concreta y veraz. Adicionalmente, pues tenemos un equipo de servicios que pueden encontrar en nuestra página, los invitamos a que ingresen. Y el equipo que yo lidero y al que quiero mucho, que es nuestro equipo de salud mental, donde un grupo de profesionales estamos apoyando de manera voluntaria a aquellas personas que necesitan apoyo emocional y psicológico. ¿Cómo acceden las personas a este apoyo, a esa asesoría psicológica a través de Más Uno? Es muy fácil, solo deben ingresar a nuestra página, pueden hacerlo por su computador, por su celular, nos buscan Más Uno, ahí nos encuentran, buscan necesitas ayuda, encuentran un link que dice necesitas ayuda y ahí solamente dan clic, se les pide unos datos básicos, es importante que sean mayores de edad. Allí colocan pues sus datos básicos, en qué horario pueden ser atendidos y hay una persona que hace match con el grupo de psicólogos voluntarios y allí hacemos la magia. Tenemos estas citas que han sido maravillosas. Qué bueno, maravilloso. ¿Algún profesional de esta área que quiera sumarse al equipo puede hacerlo sin ningún problema? ¿Qué tiene que hacer? Claro, Carolina, y aprovecho este momento para invitar a todos los psicólogos, psiquiatras, a todas las personas que trabajan el tema de salud mental y emocional para que nos apoyen. Cada hora cuenta, cada hora. Es que yo no tengo mucho tiempo, de pronto tienes 1, 2 horitas en tu agenda que quieras donar a este proyecto maravilloso. Nada, también existe un link donde dicen quiero ayudar, entonces ahí ingresan, ahí hay varias opciones de cómo pueden donar. De cómo nos pueden ayudar y tranquilos, o sea, como digo, puede ser 1 hora a la semana, no importa, nosotros sencillamente por eso hay alguien que organiza las agendas, pero para nosotros cada hora es súper importante y cuenta, la invitación abierta, tanto para que usen nuestros servicios, para que entren a la plataforma, como también para que se inscriban como voluntarios, y no solamente en el tema de salud emocional y mental, sino en todo. Necesitamos a veces apoyos legales, hay muchas preguntas con temas legales, hay preguntas con temas de salud, etcétera. Entonces es importante. Las personas que escriben, aquellas personas que tienen información importante sobre este tema, también lo recibimos con mucho gusto. Excelente, gracias por esta iniciativa. Entonces, invitados a quienes necesiten asesoría u orientación pueden visitar la página, quienes quieran sumarse a esta gran iniciativa también. Muchas gracias por comentarnos acerca de eso y ahora sí, entramos en materia. La charla de hoy, de la crisis a la calma, herramientas para el manejo de las emociones en medio de la incertidumbre. Primero, ¿cómo entender la crisis por la que estamos atravesando?
Bueno, esa es como la gran palabra, Carolina, de este momento, ¿no? Entonces, digamos que primero definamos crisis. A mí me gusta entender las palabras desde el origen de la palabra. Entonces, si uno va al origen de la palabra crisis, eso viene del latín, y esa palabra significa coyuntura de cambios. O sea, coyuntura de cambios quiere decir son muchos cambios a la vez, muchos cambios repentinamente. Y eso es lo que nos ha pasado con el tema de la pandemia. O sea, a nosotros es como si hubiera sido un frenón, nos frenaron nuestra rutina de vida de repente. O sea, de repente usted se queda en casa, de repente hay que cambiar los hábitos, de repente usted no puede ir a trabajar, usted no puede ir a estudiar. Entonces, todo lo que era conocido y que para nuestro cerebro, nuestra rutina era conocida, cambió. Ahí es donde empiezan las crisis, donde tenemos que enfrentarnos a lo desconocido, ¿verdad? Y las respuestas que comúnmente con las que enfrentamos las situaciones ya no son suficientes. Entonces, eso es una crisis cada vez que nos cambian aquello que nosotros conocemos. Tenemos también que decirlo y como sociedad siempre hemos podido pasar estas crisis. O sea, hay que ver en la historia de la humanidad que hemos tenido momentos supremamente difíciles, guerras, enfermedades, otras pandemias que hemos vivido y que hemos podido hacerlo. Entonces, digamos que también a veces es importante echar hacia atrás en la historia y ver cómo la humanidad ha podido superarlo. También tiene que ver cuando esa palabra crisis, cuando engloba muchos elementos, la parte social, la parte económica, que muchas personas la han visto pues afectada, la parte social, cuando no te puedes reunir con tus amigos, hay personas que llevan 3, 4 meses sin ver a sus papás, sin ver a sus hijos, sin ver a su pareja, etcétera, etcétera, personas que de pronto como ahorita los que tenemos en el exterior, que no han podido regresar a nuestro país, etcétera. Entonces ahí es donde se concluye ese concepto de crisis. Bueno, También, hay algo también, sí, continúa. no, te decía que, ¿qué pasa? Cuando tenemos esos cambios por un momento muy prolongado, es donde vienen entonces todas esas emociones, ¿no? El miedo, el temor, la incertidumbre y una palabra que es con la que más buscan consulta todas las personas que buscan el apoyo en +1, y es ansiedad. Esa es la palabra con la que las personas definen cómo se están sintiendo en este momento. Tengo ansiedad, ¿sí? Y yo quiero que pensemos un poco y en este momento entendamos esa palabra. La ansiedad es un sentimiento que viene de una emoción que es el miedo, ¿sí? Y la ansiedad es normal, o sea, muchas veces tenemos ansiedad antes de dar clic a esta presentación en vivo, entonces uno siente ansiedad cuando de pronto muchas personas cuando iban a hablar en público, cuando no sé, voy a hacer algo que me genera cierto temor, pero es algo momentáneo. ¿Cuál es el problema aquí? Que ha sido prolongado y sostenido en un largo periodo de tiempo. Ahí es donde empieza a cambiar, porque la ansiedad la tenemos en cada momento cuando nos vamos a enfrentar a una cosa novedosa o alguna cosa que de por sí me genera temor. Hay personas que hablarle a su jefe le da ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, pero habla con él y se le pasa, ¿verdad? Pero aquí es que hemos sostenido esta situación, ¿sí? O sea, tengo ansiedad porque yo no sé qué viene, no sé qué hay en el futuro, ¿verdad? Y entonces hay algunas características que sí son importantes que nosotros reconozcamos. Si ese sentimiento es excesivo, es intenso y es persistente, por favor, levanten la mano, por favor, pidan ayuda, es importante. Si tienen médico, terapeuta o a través de estas plataformas como +1 o otras plataformas que también brindan ayuda emocional, psicológica, etcétera, no se queden con esa sensación. Esto puede llevarlos a tener trastornos de pánico, donde los trastornos de pánico obviamente es cuando las personas ya quedan casi paralizadas por el miedo, donde ya no podemos tomar decisiones de manera adecuada. Entonces es fundamental que nosotros empecemos a generar, digamos, ese autocuidado emocional. Carolina, tristemente nuestra sociedad y más la colombiana no está acostumbrada a cuidarse emocionalmente. ¿Sí? Entonces, este es un muy buen momento para que nosotros recapacitemos y hagamos higiene mental. Es importantísimo empezar con ese trabajo. Meli, hay una palabra que también nos hemos encontrado en algunas charlas, que nos hemos encontrado con connacionales que nos escriben solicitando este tipo de asesorías y es incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre, digamos, es ese sentimiento inicial que tenemos cuando tiene esta crisis, ¿sí? Y es esa falta de seguridad, ¿sí? Es cuando me sacan de mi zona de confort, ¿verdad? Entonces,
ya no tengo confianza, ya no sé qué viene. Nosotros, nos gustara o no nos gustara, teníamos una rutina que nosotros conocíamos. Entonces te levantabas, hacías lo de la mañana, salías a trabajar, volvías, o sea, y tenías una rutina en tu vida, en tu día a día, en tus fines de semana, etcétera, etcétera. Esto definitivamente nos paralizó y, como les decía, nos frenó en seco. Entonces esa incertidumbre es porque yo no sé qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? O sea, a ver, ¿será que por ejemplo, Bogotá ahora empieza otra vez cuarentenas cerradas por localidades, entonces vuelve otra vez, esto está muy mal, las cifras están creciendo, no es suficiente el cuidado, y algo con lo que hemos estado hablando con varios colegas y amigos es cada vez los casos los empezamos a sentir más cercanos, ¿verdad? Antes era un tema de noticias, antes era un tema por allá de como lejano, pero ya empezamos a sentir casos como mi hermano, el primo de mi amigo, la abuelita de mi tía, o sea, empiezan a sentirse más cercanos y todo eso genera incertidumbre. Es esa falta de confianza y seguridad ante las situaciones y sobre todo el que sentimos que las cosas no están en nuestras manos. Ese es el concepto de incertidumbre, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que nosotros entendamos que podemos también no ver ese futuro incierto. A veces nos preocupamos mucho por el futuro, ¿sí? En la incertidumbre lamentamos el pasado, o sea, es que antes, ¿sí? Y pensamos en el futuro. Yo los invito para empezar a trabajar la incertidumbre, concentrarnos en el aquí, en el ahora, en el hoy. Es fundamental empezar a trabajar en el hoy, porque a veces el preocuparnos demasiado por el futuro no nos permite tomar las acciones de el hoy, la inmediatez necesarias para mejorar la situación. ¿Hay algún tipo de ejercicios que de pronto tú nos recomiendes para hacer en casa y para ayudar a manejar esa incertidumbre? Sí, claro que sí. Primero hay que entenderlo. Entonces, hay una zona de confort, como les decía, eso que era ese pre-COVID, por ponerle algún término, de cómo vivíamos. Nosotros primero vivimos una zona que se denomina una zona de miedo. ¿Sí? Entonces, cuando empezaron a llegar las noticias, entonces, de hecho, en muchos países, aquí en Colombia pasó, compras excesivas, medidas excesivas, habían personas que se veían todos los noticieros de todos los canales y toda, o sea, exceso de información, porque estamos en esa zona de miedo porque es algo desconocido, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros ya tenemos que ir superando. ¿Y cómo lo vamos superando? Teniendo información de valor. Por ejemplo, buscando aplicaciones como Más Uno, buscando información, digamos, oficial, como la que pueden ustedes brindar a través de los canales del programa de Colombianos en el Exterior, etcétera. O sea, información de valor, información veraz, y empezar a hacer como ese filtro de las cosas que yo voy a meter a mi cabeza. Eso nos va a dar cierta tranquilidad y cierta confianza. También es importante, es como, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Sí? O sea, a veces uno piensa que no hay nada que aprender, pero es increíble como cuando nosotros quitamos el miedo y quitamos esa incertidumbre de las cosas que van pasando, yo pienso, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Es increíble, Carolina, personas que dicen, wow, me estoy enamorando de nuevo de mi pareja. O sea, he encontrado esos testimonios, porque la rutina no nos permitía a veces compartir con la pareja, o estoy reconociendo a mis hijos, o me he dado cuenta que no conocía a mis hijos, ¿sí? Entonces, también hay unas cosas positivas que tenemos que vivir. También es cómo le damos la vuelta a algunos conceptos. Siempre digo, no estoy encerrada, estoy protegida. O sea, mi casa no es una cárcel. O sea, cada uno de nosotros, yo sé que hay personas que pueden estar en unas condiciones muy difíciles y de hecho por eso también estamos buscando ayuda para esas personas. Pero en términos generales, hay cosas que nosotros podemos agradecer. Estamos en un techo, tenemos algo de comida, tenemos algún tipo de protección, podemos informarnos. Entonces, no quedarnos solamente con las cosas negativas, empezar a ver esos pequeños destellos de luz también es importante para nosotros. Y luego debemos pasar a una zona de crecimiento y es cómo voy a vivir. O sea, ya sabemos y ya muchas cosas nos han dicho con todo este tema de las investigaciones científicas que nos dice que fácilmente puede ser un año o 6 meses a un año que haya una vacuna, porque no es solamente que esté la vacuna, sino pues que llegue a nosotros. Entonces es fundamental que pensemos cómo voy a modificar mi vida, ¿sí?
En estos 4 meses, mi frase de combate es una frase de Charles Darwin, donde él decía, no sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más rápido, ni el más grande, sobrevive el que mejor se adapte. Y este es el momento de adaptarnos. Y Carolina, es fundamental que nosotros entendamos que estamos sobreviviendo. Cuando uno está viviendo en crisis, no estamos viviendo plenamente, estamos en un proceso de sobrevivencia, algunos con unas comodidades más que otros, pero todos, el hecho de que nos cambiara la vida, estamos sobreviviendo. Entonces es fundamental. Hay un ejercicio que me gusta mucho, que los invito que los haga, y es, primero van a escribir, esto hace parte de un libro que a mí me encanta y los que me conocen lo saben, es Los 7 hábitos de la gente altamente inteligente de Stephen Covey. Y él habla de un círculo de influencia y un círculo de preocupación. Entonces él nos dice, enliste todas las cosas que en este momento a usted le están preocupando, que le están generando esa incertidumbre, que le están generando esos temores. Póngalas de manera objetiva, o sea, a veces hay cosas que cuando uno las escribe, uno dice, pues, oiga, yo preocupaba por eso, ¿sí? Cuando en realidad tal vez no era tan importante. Entonces, enliste todas las cosas que le preocupan. Luego pregúntese, ¿qué puedo hacer yo? ¿En cuáles puedo yo actuar de esas situaciones? Entonces, al frente coloca, sobre esto yo puedo tomar acción, sobre esto puedo tomar acción. Luego haga 2 círculos, un círculo en el centro y un círculo más grande. En el centro va a colocar aquellas cosas a las cuales usted puede tomar acción. Aquello donde ya es un círculo de influencia. ¿Sí? A veces por preocuparnos tanto no actuamos. Eso se llama parálisis por análisis, porque me quedo pensando, pensando, pensando y no tomo acción. ¿Mm? Hay algo de nosotros los latinos, es que somos muy buenos tomando decisiones, pero no tomando acción. O sea, nos demoramos en tomar acción. Entonces, cuando ya lo pensamos, oiga, yo sí puedo hacer esto, puedo vender algunas cosas, puedo ahorrar con esta situación, puedo tomar estas medidas, puedo innovar con esto en mi empresa, etcétera, etcétera. Lo que usted puede hacer, empiece a hacerlo, no espere a mañana. Recuerde, el único día real que tenemos es hoy, este momento. Este es el momento. No, cuando pase la pandemia no sabemos cuándo va a pasar. Antes de salir en vivo, tú y yo lo decíamos, nadie pensó que esto fuera a ser tan duro. Empezamos el 16 de marzo y pensamos que en abril ya íbamos a estar en la oficina de nuevo, y no ha sido así. Entonces no espere para cuando pase, empiece hoy, actúe hoy. En el círculo más grande, coloque aquello que de pronto definitivamente está fuera de nuestras manos. Yo sé que hay muchas personas que están pensando, por ejemplo, en los temas de vuelos humanitarios, que es como de las cosas que ustedes más tienen allí, las preguntas frecuentes, etcétera. Entonces es importante que pensemos cómo empezar a buscar información real y contundente para tomar decisiones sobre eso. Entonces, información sobre el crédito bancario. No, es que los bancos no ayudan, es que no se quede con lo que le dijo su amigo. Busque usted la información, llame a su banco, llame a su asesor, o sea, usted actúe sobre eso. Es que necesito un vuelo humanitario, igual, llame, averigüe, o sea, pero tome acción sobre eso. A veces nos quedamos con lo que dicen los tweets, nos quedamos con lo que dicen las redes sociales, pero no buscamos información real. Entonces, actuar, tomar acción, nos empieza a dar de nuevo seguridad y confianza. Recordemos que la incertidumbre es no tener confianza, es haber perdido la seguridad porque yo ya no puedo tomar acción. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esas pequeñas acciones, empiezo a llenarme de nuevo de seguridad, a empoderarme, y de esa manera empezamos a bajar esa incertidumbre, Carolina. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones. Aprovechamos para darle la bienvenida a quienes se están conectando en este momento. Bienvenidas sus preguntas también. Dejaremos un tiempo para responder preguntas al final de esta intervención. Y ahora vamos a hablar de un subtema que habíamos también programado para esta charla, y es cómo la sana convivencia se convierte en mecanismo de protección emocional. Súper importante. Mira, en estos momentos cuando hay crisis, volvemos al tema de crisis, lo mejor son las redes de apoyo, ¿sí? No estamos solos. Y vuelvo a nuestro lema, la cura es la solidaridad. Muchas veces, por crianza, algo que tenemos, una creencia que tenemos instalada, es que pedir ayuda es como mostrar debilidad.
¿sí? Entonces, si tú dices, me siento cansada, estoy estresada, no sé, estoy muy preocupada, es como, ay, pero ya va a empezar, o sea, como que no nos han enseñado a que es importante pedir ayuda. Y la solidaridad debe empezar, como bien lo decía el refrán y las abuelas, por casa. ¿Mm? Entonces, tener una sana convivencia con nuestra familia en este momento que estamos en confinamiento en la mayoría de los países o que sabemos que es una medida importante para evitar el contagio, es fundamental que tengamos unas muy buenas relaciones de familia. Y eso no aparece de la noche a la mañana si no han existido. O sea, vamos a ser conscientes de que hay familias que de pronto no venían muy bien antes de toda esta situación. Pero hay algunas cosas que pueden ir apareciendo y que nosotros tenemos que ser conscientes y, como siempre lo digo, como adultos, como padres que somos la mayoría, tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprenderlas a manejar. Entonces, Carolina, por ejemplo, es muy común en esta época encontrar rabietas, por ejemplo. Las rabietas son normales en los niños, hasta los 4 años, pero hemos encontrado rabietas en adolescentes, en adultos, en grandes, pero es normal, es normal. La gente se siente frustrada, la gente está cansada, ¿sí? Hay personas que perdieron de pronto algún negocio, perdieron una oportunidad, estaban entrenando para alguna competencia y eso se vio frustrado. Entonces, en algún lugar tienen que mostrar esa frustración. ¿Y dónde lo hacen? Pues donde están, en su casa, ¿sí? Entonces, cuando una persona en su hogar, su hijo, hasta su esposo, su esposa, haga una rabieta, no sé, llore, grite, permítaselo. De hecho, explotar de manera sana y saludable cuando tenemos esas emociones es fundamental. Si tengo ganas de llorar, lloro, llore y permítale llorar a las otras personas, ¿sí? Sienta que esa frustración no la personalice, eso no es contra usted, es la situación, es la situación. A veces estamos acostumbrados a la típica frase de la gota que derramó la copa. No espere que se derrame la copa. Si usted se siente mal, si se siente triste, si se siente agobiado, dígaselo a alguien en su casa, mira, estoy cansado, no más, no puedo más. Hay que tener mucho cuidado y aquí cuando hablo de esa sana convivencia, por ejemplo, en la distribución de las tareas del hogar, ¿sí? Porque obviamente muchos teníamos personas que nos apoyaban en la casa o como estábamos todo el día por fuera, pues no había necesidad como de estar organizando, etcétera, etcétera. Y a veces se recargan este tipo de funciones a una sola persona, entonces tenemos que ser, digamos, solidarios con esa persona. Cuando en la casa hay niños, cuando en la casa hay niños menores de edad, por ejemplo, o sea, los niños requieren mucho tiempo y mucha atención. Algo que ha generado mucho estrés y mucha ansiedad en las personas es, estoy teletrabajando, pero además tengo un niño de 4 o 5 años a mi lado, entonces si hay alguien que pueda hacerse cargo de ese bebé mientras tanto, hágalo, ayude, colabore. ¿Sí? Es importante empezar como a generar esa solidaridad. Los adolescentes, es normal en los adolescentes a veces como encerrarse, estar tirados, o sea, en el cuarto, en la cama, como que no quieren hacer nada. Hay momentos en que hay que respetarlos, pero también hay que invitarlos a que se vinculen a nuestra familia. Tenemos que invitar y crear formas de integrar a la familia. A veces era el almuerzo del domingo por fuera. Voy a poner un ejemplo que es lo típico aquí en Colombia, ¿no? Ya no lo podemos hacer, pero ¿por qué no inventarnos un almuerzo donde todos podamos participar, invitar, sentarnos a hablar sobre algo, jugar algún tipo de juego de mesa, tener una conversación donde no sea una conversación recriminativa? ¿Ya estudiaste? ¿Sí se conectó a la clase? ¿Sí hizo tal cosa? ¿Echó la ropa a la lavadora? Entonces a veces como que tenemos esa conversación supremamente exigente y casi como una lista de chequeo que no permite el diálogo. Miren, es súper importante como adultos que nosotros abramos esos canales de comunicación. Las personas de tercera edad, ellos también necesitan acompañamiento, necesitan que las escuchemos. A veces en nuestro día a día, y lo digo porque desafortunadamente he tenido que atender varios casos de estos, ellos me dicen, yo me siento un sofá más, o sea, solamente se me acercan cuando me dan un tinto, el almuerzo, la comida y chao, o sea, no más. No hay conversación con ellos, no hay como un tema de integración. Yo pienso que si de algo, cuando hablábamos de esa zona de aprendizaje que nos puede dejar esta crisis, Carolina, es esa, es lo valioso está en casa, lo valioso está al interior, está aquí adentro. Nosotros tenemos que fortalecernos nosotros para poder dar luz y para poder generar cosas positivas a nuestra familia, ¿sí? O sea, aquí es donde tenemos que fortalecer los lazos y volver a esa famosa frase de nuestra infancia de
que la familia era la célula de la sociedad, sin importar cómo es tu familia. En este momento puedes estar compartiendo con un compañero de apartamento, puedes estar compartiendo con otras personas que no necesariamente tienen una línea sanguínea, pero con esas personas con las que estás viviendo es importante que haya pues esa tranquilidad y que permitamos que esas personas expresen esas sensaciones y esas situaciones. Permitamos y abramos canales de comunicación para eso. A propósito de lo que mencionas de la convivencia, especialmente con niños y adolescentes, ¿cómo podemos nosotros reaccionar cuando hay ese tipo de situaciones de frustración, de rabietas, de tristeza, de ansiedad? ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos? Bueno, hay muchos, digamos que con los niños, los niños pequeños, yo invito mucho a los papás o al cuidador a que recurran mucho al juego y a la lúdica, ¿sí? El dibujo. Entonces, por ejemplo, hay una frase y es ponte al nivel, o sea, tírate al piso con el niño, escúchalo, no empieces, ya vas a empezar, cállate, no, dejemos que el niño, pero pregúntale qué pasa, cómo se siente, ¿sí? ¿Qué tiene? Ellos están en un momento donde es súper importante la socialización y no están teniendo esa socialización, ¿sí? O sea, para los niños no es tan bueno estar con adultos todo el tema. Y, pues cuando hay hermanitos, digamos, es más fácil, pero hay niños que están solitos. Entonces es súper importante que nosotros hagamos juegos con ellos donde participemos con ellos. Yo le he invitado, por ejemplo, a las personas que trabajan y que tienen niños, por ejemplo, que están en edad preescolar o primaria, a hacer un horario grande donde todos lo puedan ver y entonces marcamos las franjas donde vamos a estar con ellos, porque ellos también aprenden a entender que nosotros tenemos unas responsabilidades en nuestro trabajo. Entonces, pero mira, por ejemplo, de 10 a 10 y media de la mañana vamos a jugar un ratico. Entonces, para nosotros es una pausa activa como empleados y para ellos pues también va a ser importante estar con nosotros. A tal hora en la tarde vamos a hacer actividad física, ¿sí? Entonces, podemos buscar, hay muchas ayudas en YouTube, en Internet para saltar, eso les va a servir a ellos y nos va a servir a nosotros muchísimo. Entonces, fíjense que es sencillamente empezar a conectar. No podemos entender que un niño comprenda la magnitud de que tiene esto. Es importante decirles y es importante, digamos, explicar la situación, pero no es tampoco generar pavor y miedo en los niños, ¿sí? Entonces, como que se va a acabar el mundo, como no, o sea, es importante que nosotros entendamos y demos el mensaje en el nivel de conocimiento en el que ellos están. Y con los chicos un poco más grandes, permitámosles también la socialización. A veces, como usted todo el día pegado a ese computador, pues nosotros sabemos, pues algún momento fuimos adolescentes y estábamos pegadas al teléfono y era una época normal. Imagínense ahora, ellos necesitan verse, conectarse. Además, digamos que es importante permitirles eso, pero también ahora, como les decía, canales de comunicación al interior, como ponga tareas, o sea, hoy tú vas a, no sé, a lavar los platos, nos vas a ayudar a sacar el perro, ese tipo de cosas donde también ellos sientan que tienen una responsabilidad, porque este momento de familia es importante que todos los integrantes de la familia empiecen a trabajar en cosas y tareas fundamentales para salir adelante. No agotemos a una sola persona. Y yo invito mucho a las mamás y a los papás, a veces usamos un tono de mamá, ¿sí? Como ese tono, pero apúrate, levántate, corre. Ese tono no nos ayuda en este momento. Yo pienso que tenemos que ser, porque precisamente estamos en crisis. Y cuando tú estás en crisis, tú no quieres que te griten, tú no quieres que te hablen duro. O sea, y pensémoslo en nosotros mismos, cuando nuestros jefes, nuestros superiores, como, wow, o sea, estamos más sensibles que nunca. Estamos muy sensibles. Entonces, busquemos una manera de comunicación a través de la asertividad, sobre todo a través del amor, a través del respeto. O sea, yo te estoy cuidando y esto que te estoy diciendo lo hago porque te amo, no lo hago porque te quiero incomodar o te quiero molestar. Y es una muy buena oportunidad, Carolina, para que la gente se diga, te amo. A veces la gente no lo dice. Es que es obvio que yo quiero a mi hijo. Dígaselo, abrácelo, ¿sí? Hay muchos chicos con los que he hablado, chicos de 16, 20 años más o menos, donde dicen, me siento solo, pero ese me siento solo es necesito un abrazo, necesito que alguien me diga que me quiere, pero no sus amigos, necesita que en la casa pase, porque a veces generamos también esos prejuicios de que ellos están allá metidos en su cuarto y no necesitan, de pronto necesitan que nosotros vayamos allá y se lo expresemos. Melida, muchas gracias por esos aportes. Y hablando de sensibilidad,
de incertidumbre y de miedo, que es lo que los sentimientos que están bombardeando un poco a las personas en este momento de cuarentena y de aislamiento preventivo. Hay algo que también nos han comentado y que hemos encontrado en charlas y en las consultas que nos han hecho con nacionales que piden este tipo de asesorías, y es agotamiento, que se sienten agotados, que se sienten cansados, no se pueden concentrar. ¿Qué podemos hacer para ese tipo de situaciones? Sí, imagínate que irónicamente, así parezca muy irónico, aunque estamos en casa, muchos no nos estamos moviendo tanto, estar todo el tiempo en el mismo sitio, vamos a pensar en las horas de trabajo. Entonces tú estás conectado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde frente a tu computador, interactuando con mucha gente, pero en realidad le estás hablando es a una cámara, ¿verdad? Esa es la realidad. Eh, Algunas personas me decían como antes, por lo menos el desplazamiento de tu casa al trabajo, tú te desconectabas, ya fuera manejando o ya fuera en el transporte público y luego cuando te devuelves. Y de alguna manera, no sé, creo que hay muchas investigaciones que se están haciendo en las áreas laborales al respecto de por qué hay más intensidad en el trabajo. O sea, la gente tiene la percepción de que hay una mayor intensidad, ¿sí? O sea, que tenemos que hacer más cosas. Sabemos que tristemente algunas empresas han tenido que hacer recortes de personal, pero en general el decir de la gente es, me siento más cansado y tengo más trabajo. Me llegan los mensajes a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, a las 11 de la noche. Y ahí también yo quiero hacer un alto y una recomendación a las personas que tienen gente a su cargo, que tienen empleados a su cargo. Y es, yo sé que puede ser que tú estás desvelado y parte de que estás desvelado, pues aprovechas para trabajar. Pero tal vez programa la hora en que vas a enviar el correo. O sea, tú puedes enviar el correo a la 1 de la mañana, pero prográmalo para que a tu empleado le llegue a las 7, 8 de la mañana, que eso lo podemos hacer, ¿sí? Porque a veces ese tipo de cosas, vuelvo y digo, en crisis estamos en un estado de sensibilidad, estamos sobreviviendo. Entonces, genera muchísima presión en las personas. Entonces, esa fatiga crónica puede ser física o puede ser emocional. Estar mucho tiempo cansado nos empieza a generar dolores de espalda, dolores de cintura, la misma dolor de cabeza por estar todo el tiempo frente a la pantalla. Algunas personas han reportado que se han subido de peso, por ejemplo, porque están comiendo más y se están moviendo menos. Otras que han bajado de peso porque es que no les queda tiempo para cocinar y para comer, imagínate. Entonces, digamos que es súper importante que nosotros empecemos a organizarnos. Ya esto ya no es una sorpresa, ya llevamos 3 meses y medio, 4 meses en esta situación. Tenemos que empezar a generar unas rutinas de autocuidado. O sea, y voy a pensar en esto, el mayor instrumento de trabajo para todos no es el computador, el instrumento de trabajo para todos es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tu mente, tu cuerpo. Tienes que sentirte sana y a gusto. Adicionalmente, el hecho de que nosotros estemos escuchando noticias que tienen que ver con síntomas médicos, que si el dolor de garganta, que si la temperatura, que si la tos, hace que muchas personas puedan tener esa sintomatología, ¿sí? De hecho, también en conversaciones, y tengo que decir lo que a mí me ha pasado, cuando salgo de pronto a hacer las compras del mercado, por más que uno lleve todos los elementos de protección, el día que yo salgo, yo llego a mi casa y siento que me duele la garganta. O sea, pero pienso que hace parte también de esa prevención y de ese temor que nos da de salir a la calle, ¿sí? Entonces, definitivamente tenemos que empezar a tener como ese autocuidado. Ojo con algo, las afectaciones de sueño. Hay muchas personas que están durmiendo mal. Hay muchas personas que no están, que están teniendo insomnio o que se están despertando muchas veces en la noche. Entonces, eso es algo que hay que tenerle digamos que ponerle muchísima atención, porque el sueño es lo más reparador que tiene nuestro cuerpo, es lo que ayuda a nuestra memoria a guardar nuestros recuerdos y es lo que nos permite el verdadero descanso. Entonces, si tú estás teniendo problemas de sueño, también es importante que empieces a consultarlo con tu médico, tu EPS o a través de los servicios que hemos hablado. Ojo también cuando hay falta de concentración, falta de memoria, eso también nos está dando fatiga.
nos está demostrando la fatiga. Entonces, las gafas aquí, ¿dónde están las gafas? ¿Dónde están las gafas? O algo que ya hice y no lo recuerdo. O sea, ese tipo de cosas de manera muy consecutiva nos están diciendo, ojo, alto, el cuerpo hay que ponerlo a descansar. Yo pienso que, y hago esta metáfora, Carolina, es como si estuviéramos mucho tiempo en punticas de pie, ¿sí? O sea, como tú, y cómo te sientes. Entonces, sí, tú caminas y caminas y haces todo, pero cuando relajas, no solo te duelen los pies, te va a doler absolutamente todo el cuerpo, así estamos nosotros. Y tenemos que pensar que la manera, y bien lo dice la definición de salud, la salud no es solamente física, la salud también es emocional. Entonces, cuando algo ya se vuelva muy repetitivo, el que no estés durmiendo, el que pierdas la memoria, el que no estés concentrado, el que te duela mucho la cabeza, independiente de estos temas de COVID, es importante que empieces a trabajarlo porque esos son manifestaciones del estrés, básicamente, que pues no debemos dejarlas crecer para que a futuro no nos afecten demasiado. ¿Qué podemos hacer para manejar ese estrés que es el que nos está causando ese tipo de cosas, falta de sueño, dolor de cabeza u otro tipo de dolores? Algunos ejercicios, ¿qué recomendaciones tienes? Bueno, sí, hay algunas recomendaciones importantes. Miren, fundamental, sin importar lo que hagamos, y yo sé que siempre hay una excusa en la mayoría de nosotros, y es yo no tengo tiempo, y es, Carolina, actividad física. O sea, yo quiero que todos pensemos cuando hemos ido al médico alguna vez, por lo que hayamos ido. Me duele la cabeza, el estómago, la espalda, el cuerpo, la pierna, diabetes, lo que sea. Sin importar la enfermedad, el síntoma, lo que tu médico te dice es ejercicio. ¿Sí? Así te manden una receta, una fórmula médica, te van a decir actividad física y ejercicio. Y es que el ejercicio, la actividad física, definitivamente es un antídoto para que las cosas empiecen a funcionar en nuestro cuerpo. Entonces, yo sé que cuando nosotros no hemos sido deportistas de alto rendimiento es muy difícil. Entonces, yo invito a la persona que empiece a hacer algo paulatinamente, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos al día. Es que no tengo ninguna máquina. Tiene una escalera, tiene un escalón en su casa, sube y baja el escalón como si estuviera haciendo step, 10 minutos, 10 minutos. Eso le va a hacer un tema cardio. Después suba 15 minutos, suba 20 minutos, después busque alguna aplicación de estas donde hay actividad física. Pero definitivamente algo que nos equilibra el cuerpo física y mentalmente es el ejercicio. O sea, lo primero es eso. Las personas que les guste y puedan empezar temas de hacer meditación, de encuentro consigo mismo, también ayuda muchísimo. Ese desconectarse, como les digo, estamos súper conectados, hiperconectados al televisor, con las noticias, al computador, al teléfono, etcétera. Casi que podemos decir que a veces hasta 20 horas, dormimos muchos con el celular al lado, etcétera. Desconéctese. Un día apague la luz, aprenda a meditar. Al principio puede ser un minuto y mientras uno está meditando dice, no pague el recibo y cómo voy a conseguir la plata para tal cosa y como, no, piense en algo que le guste. Yo siempre digo, piense en una caída de agua, piense en esa flor que le gusta, empiece a pensar en blanco, piense en una sábana blanca y de repente cuando usted se va a dar cuenta va a empezar a poder desconectarse. Nuestro cerebro trabaja las 24 horas del día. Enseñarle a descansar un poquito es súper saludable para nosotros. También muchísimo tiene que ver con el reconocimiento, Carolina. Hay cosas buenas que nos pasan, ¿sí? Estamos vivos, estamos despiertos, estamos atentos, estamos saludables, tenemos a nuestra familia junto a nosotros. Tal vez no estemos en las mejores condiciones. Yo sé que hay muchas personas que no están en las mejores condiciones, pero valoremos lo que nosotros tenemos. Hay personas que pueden estar en condiciones mucho más difíciles. Y aunque las comparaciones son muy odiosas, es importante que nosotros aprendamos a agradecer lo que nosotros tenemos. A veces damos muchas cosas por hecha. Leía en alguna de estas... algún artículo que leía por ahí, es como empecemos a valorar el aire, empecemos a valorar la luz, empecemos a valorar cada cosa que nosotros tenemos. Eso nos va a dar una nueva connotación. Ya como ejercicios más prácticos, hay un ejercicio que se denomina el análisis de peligro, que tiene como objetivo conocer la situación. O sea, ya cuando, oiga, yo vivo estresada todo el tiempo, yo tengo mucha ansiedad, entonces vamos a analizar realmente el peligro. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Al igual que como en el ejercicio del círculo que vimos, vamos a escribir aquellos miedos que nosotros tenemos. Es que tengo miedo a no conseguir trabajo.
es que tengo miedo a no poder volver a Colombia, es que tengo miedo, o sea, esos miedos reales y concretos, ¿sí? Y eso nos va a quitar primero de la lista una cantidad de miedos, como te decía, que a veces no existen. El miedo puede sentirse por situaciones que son reales o situaciones imaginarias. Acuérdate cuando nos enseñaron a tenerle miedo al coco y el coco no existía, ¿sí? Entonces, pero aquí vamos a escribir es miedos reales, miedos concretos, de verdad, donde ya pasamos por ese círculo que hablamos de influencia y dijimos definitivamente aquí yo no tengo nada más que hacer. Vamos a analizar qué probabilidad hay de que ese miedo sea real. O sea, qué probabilidad de 1 a 10, qué tan probable es que eso pase, ¿sí? Y ahora pasemos a pensar qué tengo yo que hacer. O sea, alguna persona alguna vez me decía, tengo miedo de no conseguir trabajo. Yo le dije, bueno, ¿y cuántas hojas de vida has enviado? ¿Cuántas entrevistas se han llamado? No, no lo he hecho porque es que ahorita en pandemia, ¿quién va a contratar a nadie? O sea, mira cómo tenemos un paradigma. También he conocido personas que han contratado en este momento. O sea, tú no puedes comparar tus resultados por los resultados de otras personas. Tú tienes que hacer tus cosas. Por eso yo les decía en algún momento, no es lo que diga tu amigo, tu primo, tu vecino, lo que digan las redes sociales. Tú tienes que actuar por ti, porque los miedos tenemos que enfrentarlos nosotros mismos. No podemos hacer que otro lo envíe, lo trabaje por nosotros. Cuando analicemos esto, miremos qué cosas están en nuestras manos. ¿A quién tenemos que pedirle ayuda? ¿Dónde tenemos que buscar información? Insisto en que tener la información correcta y veraz es lo que mejor seguridad nos da y definitivamente nos ayuda a trabajar esos miedos. Otro de los ejercicios tiene que ver con quitarnos pensamientos intrusivos. Pensamientos intrusivos es que se va a acabar el mundo, no sé si sea cierto o no, pero voy a poner ejemplos como es que esto es un complot de los millonarios, es que lo que quieren es acabar con la población, es que, o sea, una cantidad de ideas que, vuelvo y repito, yo no sé si eso sea cierto o no, pero lo único que sé es que no me hacen ningún bien ni me llevan para ninguna parte, ¿sí? Vuelvo y repito, lo único que tenemos seguro es el hoy, aquí y ahora. ¿Qué puedo hacer yo hoy, aquí y ahora para estar feliz y tranquila? Empecemos con la tranquilidad, por lo menos, ¿sí? Nuestra felicidad, aunque también es un tema que ojalá algún día podamos hablar, pero no puede depender de lo que otros hagan o de lo que otros nos den. Debe estar adentro. Entonces, ¿cómo me empiezo yo a trabajar esos pensamientos intrusivos? Empieza a darte cuenta cómo son tus pensamientos. Yo le digo a mis consultantes, ponen el teléfono que te pite cada 2 horas, una alarma cada 2 horas. Entonces, cuando timbra, revisa qué estás pensando y si ese pensamiento es positivo o es negativo, ¿sí? A veces encuentro sorpresas donde la gente me dice, de 10 alarmas, todos mis pensamientos al día son negativos. Todo el día me la paso pensando negativamente. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de ese pensamiento negativo, empezamos a cambiarlo, porque, oiga, voy a poner un ejemplo, a veces pensamiento negativo es, pero es que la vecina se la pasa mirando por la ventana. O sea, ¿qué tiene que eso para ti? ¿Por qué te metes en eso? ¿Qué tiene de malo que la vecina mire por la ventana? ¿En qué te molesta? De pronto la señora está también igual de aburrida a nosotros y por eso necesita estar pegada a la ventana. De pronto está sola, de pronto necesita luz. O sea, no, es algo que nosotros no podemos manejar, pero a veces, Carolina, nos amargamos por eso. Amargamos nuestra vida por situaciones como esa. Entonces, ser consciente de nuestros pensamientos es la primera clave para empezar a tener higiene mental. Bueno, aquí ya tenemos algunos saludos porque el tiempo se nos está acabando, pasó demasiado rápido. Sí. Paula Andrea Rey dice, gracias, Colombia nos une. Rochi Montes Saludos. Dice, soy psicóloga con una historia de resiliencia y un libro en Amazon operativo antisecuestro. Solicito solidaridad para llevarlo a bestseller. Gracias, esperemos que sí. Los mejores deseos. Por aquí alguien dice, alguien nos pregunta, bueno, excelente información, muchas gracias, nos dice por acá. Y Juan Camilo Díaz dice, hola, ¿me podrías recordar cómo puedo acceder a este servicio? ¿Tiene algún costo? No, Camilo, es absolutamente gratuito. Tú solamente tienes que entrar buscas ahí en Google +1 app, entras, hay una parte donde dice necesitas ayuda, das clic, das tus datos y listo. Alguien te contacta y con eso es suficiente y no tiene ningún costo.
Y también menciona, si vivo en una zona horaria distinta a la colombiana, ¿puedo acceder a este servicio? Sí, también puedes acceder. Ya tenemos, gracias a Dios, a una voluntaria en Abu Dhabi, entonces ella nos puede ayudar. Claro que sí. Listo, perfecto. Bueno, y saludos de algunas personas. Ya el tiempo se nos acabó, pero no sé si quieras como redondear un poco acerca de esos ejercicios prácticos o de recomendaciones para que controlemos el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y el miedo que nos está generando esta situación de crisis. Gracias, Carolina. Rápidamente, bueno, gracias y un saludo a todos los que nos vieron en vivo. Pero miren, bajemos un poco nuestras expectativas. O sea, en épocas normales tenemos expectativas súper altas y está bien, es maravilloso. Recuerden, estamos en un momento de crisis, estamos en un momento que no es necesariamente negativo, pero es un momento donde las cosas y las situaciones están cambiando. Cuando nosotros bajamos un poco las expectativas y empezamos a subir nuestra seguridad, vamos a sentirnos más tranquilos y vamos a sentirnos más confiados. Empieza a descubrirte, es un muy buen momento para descubrirte. A veces todo nuestro día a día está de otros, del trabajo, de los niños, de la casa, de mi negocio, etcétera, empieza a encontrar dentro de ti aquellas cosas maravillosas que tienes para soportar estas situaciones. Y recuerda, sobrevive el que mejor se adapta a las situaciones, no el que más se queja, y el que se queja es le empiezo a decir, busquen ayuda, hay ayuda suficiente para todos en este sentido de la salud emocional, estamos prestos en Más Uno para ayudarlos. En nuestra página también encuentran un directorio de las diferentes entidades en el país que tienen ayuda gratuita, ya con énfasis más particulares para niños, con identidad de género, etcétera, etcétera, donde también podrán encontrar información súper importante. Carolina, muchas gracias por la invitación y para Más Uno, como digo, es fundamental estas alianzas y aquí a la orden cualquier cosa que necesites. Melida, muchísimas gracias y fue un gusto tenerte en este espacio. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias para todos.